tal? Qué gusto de estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656, en que, bueno, como ustedes saben, tratamos cuestiones relativas a la historia y cultura, sociedad de o de mi México muy amado, y que, bueno, cada ocasión vengo con mucho gusto para hablar de algunos elementos, de alguna información que a mí en lo particular me parece relevante y que vengo a compartir con ustedes con mucho gusto. Hace unos días pasó el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910 y bueno, yo tengo muchos recuerdos de mis reflexiones como estudiante de historia o como estudioso de la historia, de que algunas veces más de un maestro refería que en México no había habido nada más una revolución, sino que habían sido muchas revoluciones. Y cuando yo escuchaba esta observación, pues no era escéptico, pero tampoco la tomaba tan a pecho, ni tampoco la ignoraba. Esto es, no me iba a ninguno de los extremos, más bien veía y escuchaba esa afirmación de que efectivamente en México había habido más de una revolución y obviamente traté de entender todas y cada una de ellas. Y para muestra, pues varios botones, y es de lo que vengo a hablar precisamente el día de hoy, de esas varias revoluciones que hubo en nuestro país y que están más allá de una sola revolución, a la que desde las estructuras de poder, desde que se dio el movimiento armado hasta que logra resultar triunfador y hasta hace relativamente poco tiempo, siempre se ha ido hablando de esa revolución como un monolito, y la verdad es que no, la verdad es que siempre tuvo diversas connotaciones y tuvo diversos actores. Actores súper importantes todos ellos, y que todos, cada uno de ellos estableció su propia lucha revolucionaria y que a fin de cuentas permite pensar que efectivamente no solo hubo una revolución, sino muchas. Y para eso vamos a hablar de la revolución de los revolucionarios, la revolución maderista, la revolución de Francisco y Madero. Francisco y Madero, según la historia patria, según la historia oficial, es el que emprende la lucha armada, o es el iniciador de la gesta revolucionaria a raíz de algunas diferencias que tuvo con el viejo líder, con Porfirio Díaz, un hombre ya mayor de 80 años, que estaba en el poder, que tenía más de 30 años en el poder y que buscaba o bien logra una nueva reelección, y con esto paradójicamente le estaba cerrando la posibilidad de acceder al poder a muchas generaciones de jóvenes. Obviamente algunos, como el caso de Francisco y Madero, se inconformaron no nada más por la presencia del líder, sino porque aparentemente había habido una serie de manejos turbios en el proceso electoral que finalmente le habían dado el poder, y Madero, en su afán de recomponer las cosas, pues invita a sus seguidores a que una fecha determinada, el 20 de noviembre, tomen las armas y se levanten en contra del viejo líder, precisamente para poder establecer un gobierno más democrático. Empieza su lucha política y su lucha militar con una consigna en mente: sufragio efectivo, no reelección. O sea, respeto al voto y que no pueda haber una reelección para los presidentes que emanen de ese movimiento. Esto empieza en 1910 y finalmente el líder, Porfirio Díaz, es depuesto en mayo de 1911, y en ese mismo año Porfirio Díaz, a fines de año, toma el poder y dura en el gobierno hasta febrero de 1913. Cuando triunfa la revolución esta, que es la revolución maderista, obviamente pues ya todo el mundo dijo ya se terminó. Incluso el primero que dijo que ya se había terminado la revolución en su fase armada pues era precisamente Madero, y él hace grandes esfuerzos por pacificar
todas las partes involucradas, y como muestra de ello es que licencia a las tropas que lo llevaron al poder y los desarma y los regresa, que se vayan a trabajar a su campo, a su tierra, como si no hubiera pasado absolutamente nada, cuando es evidente que en un proceso revolucionario la lucha, la pasión, la muerte, las pérdidas, los dolores, la angustia de estar enfrentado en una batalla mortal, eso le ocasiona muchos problemas a la gente, y precisamente hubo algunos que se molestaron, y sin embargo Madero ya había logrado sus objetivos, pero ellos iban a estar viviendo de la misma manera como habían vivido antes. Emiliano Zapata, un líder campesino del estado de Morelos, pero que tenía influencia, obviamente por razones de su estilo de vida, no nada más en el estado de Morelos, sino en el estado de Puebla, en el estado de Tlaxcala, estado de México, toda esa parte que está al sur de la Ciudad de México, incluso Veracruz, Oaxaca, toda esa parte, y empieza entonces él lo que hace Emiliano Zapata es lo que se conoce con el nombre de Plan de Ayala, y empieza una revolución zapatista. Que aquí ya no nada más se trata de la obtención del poder, sino de buscar un equilibrio entre los campesinos, porque era una lucha campesina, y los terratenientes. Esto es, que hubiera la posibilidad de que los campesinos poseyeran la propiedad de la tierra, y que ellos pudieran trabajarla en la manera como más les conviniera. De manera que acuña también una frase ilustrativa de la razón de su lucha, y la razón de su lucha se limitaba o se establecía en una observación muy concreta que decía: tierra y libertad. Tierra para los campesinos y libertad para que la trabajen en la forma que ellos consideren conveniente, y que no haya la intromisión de parte de las estructuras de poder, y que los dejen trabajar la tierra en paz. Obviamente esto propició que hubiera un desacuerdo a nivel nacional, y poco a poco siguió creciendo la violencia, de tal suerte que así como en el sur se levanta uno de los grandes aliados de Madero, como es el caso de Zapata, en el norte se levanta Pascual Orozco, en el estado de Chihuahua. Y Pascual Orozco se levanta con un plan que se conoce con el nombre de Plan de la Empacadora, que también tiene una connotación de carácter social, porque también es un proyecto agrario, y eso es lo que establece el Plan de la Empacadora. Entonces, los grandes aliados de Madero en un principio ya están estableciendo su propia lucha, y encontramos una revolución zapatista y una revolución orozquista. La revolución orozquista y la revolución maderista, perdón, la revolución zapatista se pone en la encomienda de someter a los alzados a un general que era, pues en ese tiempo, reconocido como alguien muy hábil y muy capaz en cuestiones de la guerra, y primero combate a Emiliano Zapata en el sur, y luego combate a Pascual Orozco en el norte. Entonces Victoriano Huerta finalmente, cuando empieza después de estos levantamientos hay cada vez más inconformidad con Madero, la misma prensa, la misma sociedad de la capital, los mismos grupos de poder de diferentes niveles empiezan a hostigar a Madero, hasta que finalmente se da un golpe de Estado, orquestado directamente por el propio Victoriano Huerta, quien asume la presidencia después de haber acribillado
a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Entonces, aquí empieza ya una lucha de todos los que estaban identificados con Madero, incluso los que habían combatido contra él, como el caso de Emiliano Zapata, en contra de quien lo había traicionado y quien lo había asesinado, en este caso Victoriano Huerta. El movimiento, que es encabezado por Venustiano Carranza, se conoce con el nombre de Revolución Constitucionalista, y esta inicia en marzo de 1913 en la hacienda de Guadalupe, en el estado de Coahuila, y se conoce precisamente el documento que firman con el nombre de Plan de Guadalupe. Este Plan de Guadalupe es el que finalmente se lleva hasta el final, y curiosamente en ese Plan de Guadalupe se establece la certidumbre de que una vez que se logre el triunfo en la revolución, el que comande al ejército constitucionalista es el que va a asumir la posición de presidente de la República y va a convocar a nuevas elecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Entre 1913 y junio de 1914, el ejército de Victoriano Huerta, que era el ejército federal, es derrotado, entre otros, y de manera muy notable, por Francisco Villa en la toma de primero de Torreón y luego la toma de Zacatecas, y se tiene que exiliar Victoriano Huerta, y ahí es donde empieza los conflictos entre Venustiano Carranza, que era el comandante en jefe del ejército constitucionalista, y uno de los, indudablemente, de los militares y de los caudillos más notables y más populares de la revolución, como es el caso de Francisco Villa. Y ahí, francamente, el conflicto era por la cuestión del poder. Pero recordemos que el Plan de Guadalupe establecía que el comandante del ejército constitucionalista iba a ser el presidente, y en este caso el presidente iba a ser Venustiano Carranza. Obviamente Villa y Zapata se oponen, sin embargo Obregón, comandante del noroeste, y Plutarco Elías Calles apoyan a Carranza, y los dos luchan, los dos bandos luchan por el control en la Ciudad de México, y es cuando salen después de la Soberana Convención de Aguascalientes, y se toman posesión como presidente de la República Eulalio Gutiérrez por parte del ejército de Villa y Zapata, y finalmente es derrotado Francisco Villa y se instala Venustiano Carranza. Entonces vemos aquí todos estos movimientos, que cada uno de ellos tiene características muy diferentes, y no podemos pensar en el movimiento armado de 1910 como un monolito, como algo que se hizo con total armonía, porque la verdad es que si algo hubo dentro de ese conflicto fue que hubo grandes diferencias. Y cada una de estas diferencias que estaban siendo, que hacían su aparición, era lo que propiciaba que se hiciera una nueva revolución. Por eso me parece que cuando se dice que no nada más hubo una revolución, sino muchas revoluciones, es cuando nosotros podemos entender por qué la lucha armada de la Revolución de 1910 se prolongó tanto, y no me voy a poner a analizar las razones de la lucha de cada uno de los combatientes, y no voy a tratar de encontrar ni mucho menos quién tuvo la razón y quién no la tuvo, sino simplemente establecer que había grandes diferencias, y que las diferencias eran de tipo económico, eran de tipo social, y eran, si mucho me apuran, hasta de orden cultural. Yo por hoy le voy a dejar hasta aquí. Me da mucho gusto el poder estar compartiendo estos aspectos con ustedes. Los invito a que le den like, a que lo compartan,
a que sigan promoviendo el canal y por supuesto lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en TikTok, lo pueden ver en Spotify y a mí me dará mucho gusto que nos sigan apoyando con este proyecto. Pero antes de retirarme, no quiero dejar de decirles, amigos, de pedirles de la manera más encarecida, que luchemos por lo que hemos perdido, que luchemos por nuestras libertades, que no podemos eh, permitirnos abandonar esto que tanto le costó al pueblo de México. Muchas gracias y bueno, no me queda más que desearles que tengan ustedes un excelente día, un excelente tiempo, todo el tiempo. Muchas gracias.